Al llegar a la última clase de este curso de mayordomía cristiana, vamos a tocar el tema de la ofrenda de nuestras vidas, tomando como texto Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. El primer versículo, el apóstol Pablo dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cuál es el principio fundamental de este tema de la mayordomía cristiana? El concepto básico es: somos siervos de Dios. Un siervo es una persona que debe toda su vida a su amo. Un siervo en los antiguos tiempos esclavos eran personas que todo lo que tenían y todo lo que eran, cualquier habilidad que tenían, eh, estaba en las manos del amo. El amo decidía totalmente lo que ellos iban a hacer. Como creyentes, tenemos que reconocer que Dios es nuestro creador. Nosotros somos sus siervos y por lo tanto todo lo que tenemos y lo que somos pertenecen a Dios. La Biblia usa el concepto de la redención del pecado. Aquí en Romanos 12, versículo 1, Pablo usa esta expresión: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ahora, esa palabra misericordia tenemos que entenderla en el contexto aquí en el libro de Romanos. En capítulo 9 y el versículo 15, el apóstol Pablo ya usó esta palabra cuando él escribe: Moisés dice, a Moisés dice Dios, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré. Ahí está la palabra en griego. Me compadeceré del que yo me compadezca. Verán que hay una referencia cruzada al libro de Éxodo, capítulo 33 y el versículo 19. Así que vamos a Éxodo, el capítulo 33, para ver el contexto original de estas palabras. Versículo 19. Aquí Dios indicándole a Moisés que él le va a dejar ver sus espaldas. Moisés pidió ver su gloria. Dios dijo: te mostraré mis espaldas, es decir, te mostraré lo que tú puedes entender de lo que yo soy como Dios. Dice el versículo 19: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Sigue en Éxodo, es la palabra clemente. En Romanos 9 es la palabra compadeceré. Aquí en Romanos 12:1, el mismo término en griego se traduce misericordia. ¿En qué manera Dios ha mostrado misericordia para con nosotros? Bueno, escuchemos Romanos 5, versículo 8. Dios demuestra su amor, su compasión, su misericordia para con nosotros en esto: en que cuando éramos todavía pecadores, enemigos de Dios, bajo su ira, Cristo murió por nosotros. Ahora, noten que en Romanos 12, versículo 1, Pablo usa la palabra en plural: las misericordias. El uso del plural apunta a muchas misericordias y grandes manifestaciones de misericordia. En primer lugar, tenemos misericordia a nivel personal. Dios ha tenido con cada creyente gran misericordia. Escuchemos las palabras de Pablo en Romanos 5, versículos 6 al 11.
para entender la grandeza de la misericordia de Dios, que es la base para nuestra mayordomía. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, y siendo débiles, no había nada que podíamos hacer para salvarnos. A su tiempo, Cristo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque dice Pablo, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Creo que si en algún momento el creyente siente que es renuente a hacer una buena mayordomía, es decir, Dios le está pidiendo algo y el creyente le cuesta dárselo a Dios, hay que recordar este pasaje. Un día éramos impíos, pecadores, enemigos de Dios, bajo su justo juicio, con una eternidad de castigo por delante. Y Dios en su gran misericordia nos salvó de todo eso, no haciendo un gran milagro, no pagando una suma grande de dinero, enviando a su único Hijo, el eterno Dios. Él murió por nosotros. Y vamos a decirle a Dios que nos cuesta ser buenos mayordomos, que nos cuesta darle algo a Dios que Él nos pide. Hermanos, el sentir de cada creyente es que Dios puede pedir lo que quiera y se lo daré sin reservas, porque todo lo que soy por la gracia inmerecida de Dios. Pero muy aparte de estas misericordias personales, hay también misericordias colectivas. Y el apóstol Pablo en Romanos 11, versículo 30 en adelante, nos da algún alcance de estas misericordias colectivas. Escuchen el trato de Dios con nosotros. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahí está la misericordia de Dios por la desobediencia de ellos. Aquí está hablando a los gentiles, diciendo que nosotros, los que no somos judíos, hemos encontrado misericordia por la desobediencia de los judíos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, los gentiles, ellos también alcancen un día misericordia. Y luego Pablo dice con asombro, porque Dios sujetó a todos, primero judíos, luego gentiles, en desobediencia, para al final tener misericordia de todos. Y luego Pablo no se puede contener, exclama diciendo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Nadie, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Y vamos a decirle no a ese Dios cuando nos pide algo.
¿Vamos a ser renuentes en ser buenos mayordomos? Aquel que nos ha tratado con tanta sabiduría y misericordia. Hermanos, nos haría mucho bien detenernos y pensar en estas cosas y sopesar, por un lado, lo que Dios está pidiendo y lo que Dios ha hecho. Y nos daremos cuenta que lo que Dios ha hecho es enésima vez más grande de lo que Él pide de nosotros. Y eso nos debe llevar a este compromiso con Dios como sus siervos y como mayordomos. Es porque Cristo nos redimió del pecado, que ahora somos siervos de Dios. La palabra redimido significa nos ha comprado de la esclavitud para que seamos sus siervos. Pueden leer en Romanos 6, versículo 17 al 23, ahí el apóstol Pablo explica todo esto. Y hermanos, lejos de sentirnos tristes, que debemos a Dios nuestra mayordomía, debemos pensar en que ahora somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, hemos sido reconciliados con Dios. Todo lo que Dios tiene es nuestro. ¿Por qué ser mezquinos cuando Él pide un poco de nuestro tiempo, nuestros dones, talentos, nuestra mente, emociones, dinero? Debemos pensar en todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y luego Pablo pasa de estas misericordias de Dios para con nosotros, que es la base para la mayordomía. Él menciona un segundo punto. Pablo dice, debemos presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Noten aquí tres expresiones importantes que Pablo usa para esta entrega de nuestros cuerpos a Dios, esta mayordomía total a Dios. ¿Cómo debe ser? Bueno, en primer lugar, dice Pablo, debe ser un sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento, cuando los judíos llevaban una ofrenda a Dios, no podían llevar un animal muerto. No podían. Tenía que ser un animal vivo, porque un animal muerto no sirve. Es dar a Dios algo que no me sirve. ¿Que le voy a dar a Dios lo que no me sirve? No. Voy a llevar un animal vivo. Un animal que me podía servir para muchas cosas y lo voy a entregar a Dios. Eso significa que como mayordomos no debemos darle a Dios lo que no nos sirve. Hay personas que piensan, bueno, me entregaré a Dios cuando ya sea viejo, porque soy joven, quiero disfrutar la vida. Es decirle, Dios, yo te voy a dar lo que ya no me sirve más. Una vez que estoy gastado en mi cuerpo, viejito, y habiendo gozado la vida, supuestamente, ahora te voy a dar mi vida porque ya no me sirve más. Eso no es la actitud de un creyente que entiende lo que Dios ha hecho por nosotros. Hay un himno que vino a mi mente cuando estaba preparando esta clase. El himno dice, da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor. Dale el ardor de tu alma, lucha del bien en favor. Cristo nos dio el ejemplo siendo él joven de valor. Séle devoto, ferviente, dale de ti lo mejor. Da lo mejor al maestro, dale de tu alma el honor. Que sea él en tu vida el móvil de cada acción. Dale y te será dado. El Hijo amado de Dios. Sírvele día por día. Dale de ti lo mejor. Da lo mejor al maestro,
Nada supera su amor. Se dio por ti a sí mismo, dejando gloria y honor. No murmuró al dar su vida por salvarte del error. Así que ámale más cada día. Dale de ti lo mejor. Y el coro dice, da lo mejor al maestro tu juventud, tu vigor. Dale el ardor de tu alma y de la verdad lucha en pro. Así que Dios nos llama en nuestra mayordomía a presentar nuestros cuerpos vivos. Pero en segundo lugar, dice Pablo, debe ser cuerpos santos. En el Antiguo Testamento también los animales que eran ofrendados tenían que ser perfectos, sin mancha, sin nada dañado, porque Dios merece lo mejor, Dios es santo. Cuando vamos a entregarle a Dios nuestra mayordomía, asegurémonos que estamos dando en una forma pura, santa, sin reservas, sin resentimiento, sin mezquindad. La tercera expresión es agradable a Dios. Hay que presentar nuestros cuerpos en un sacrificio agradable a Dios. Y aquí Pablo usa una palabra interesante, arestos. Es una palabra compuesta. La palabra arestos significa agradable. En Juan 8:29, el Señor dice, yo siempre hago lo que es agradable a mi Padre. La pequeña palabra al comienzo significa bien. Así que un arestos es algo bien agradable a Dios, sumamente agradable. Dios no quiere que demos a la fuerza. Dios no quiere que seamos mayordomos un poco eh, incómodos porque sentimos que Dios pide mucho. No, eso no es agradable a Dios. Debemos presentarnos en forma agradable, sumamente agradable. Porque como dice Pablo, Dios ama al dador alegre. Nunca serás alegre si no estás sintiendo esta alegría y este gozo de dar a Dios algo agradable. Pero luego en versículo 2, el apóstol Pablo habla de la renovación de nuestras mentes. Y enfatizo esto porque la verdad es que ser mayordomos cristianos no siempre es fácil. Y algunos creyentes luchan con esto. Y creo que la razón por la cual luchamos es que todavía como creyentes tenemos algo de la mente del mundo. Y por eso en versículo 2 de Romanos 12, el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Es decir, no debemos ser moldeados por el mundo. Aquí Pablo usa una palabra en griego interesante. En español tenemos el término esquematizar. Pablo dice, no te dejes esquematizar por este siglo. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que hoy en día la gente tiene sus esquemas mentales. ¿Y cuál es el esquema mental básico en la sociedad hoy en día? Cuida al número uno. Cuídate a ti mismo. Como en esta imagen. Cuida al número uno para que puedas cuidar al número dos. No sé exactamente lo que quiso decir el autor, pero yo lo interpreto en esta manera. El guardaespaldas está pensando lo siguiente. Él como guardaespaldas es el número uno. Él tiene que cuidar su vida para que pueda cuidar al número dos, que es el presidente de los Estados Unidos. Porque obviamente si él no se cuida a sí mismo y él sufre
La muerte no podrá cuidar al presidente, pero noten ese énfasis, cuida al número uno. Este es el esquema de este mundo en la actualidad. Y Pablo dice, no os conformáis a ese esquema, esas apariencias externas de la gente que no conoce a Dios. En segundo lugar, Pablo dice, debemos ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. La palabra aquí es metamorfosis, transformados. Ahora es interesante porque esta palabra metamorfosis viene de un término morfe, la forma de algo. La palabra anterior es el esquema. El esquema de algo es la apariencia externa de algo. Ese es el esquema. Ese esquema puede ser superficial, pasajero, pero la palabra forma indica los atributos fundamentales, esenciales, que hacen que alguien sea lo que es. Por ejemplo, vamos a Filipenses, el capítulo 2. Aquí el apóstol Pablo usa la palabra morfe hablando del Señor Jesucristo. Muy interesante lo que Pablo dice aquí. Filipenses 2, el versículo 6. Hablando de el eterno Hijo de Dios, dice, el cual siendo en forma de Dios. Ahora en español, cuando leemos eso, la palabra forma para nosotros da la impresión de algo superficial, algo externo, la forma provisional de algo. Pero no, la palabra aquí es morfe. Y lo que Pablo está diciendo es, teniendo el verbo, el logos, el Hijo de Dios, teniendo todos los atributos que hacen que Dios sea Dios, siendo en forma de Dios, eterno, omnisciente, omnipresente, santo y todos los demás atributos que hacen de Dios el Padre, Dios, digamos. Nuestro Salvador tenía exactamente esos mismos atributos, siendo en forma, en esencia, Dios. No estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, otra vez morfe. Es decir, cuando Cristo vino a este mundo, Él no pretendió ser un siervo. Él tomó todos los atributos que hacen de alguien un siervo. Yo sé que a veces aquí en la tierra nosotros fingimos la actitud de siervo, pero en Juan capítulo 13 tenemos el ejemplo más claro quizás de Cristo en forma de siervo. ¿Te imaginas entrando en ese lugar, Juan capítulo 13? Ahí está la mesa con la comida de la Pascua, ahí están los 12 apóstoles, ahí está todo listo para comer y los pies de todos sucios. Y un hombre toma agua y la toalla y empieza a lavar los pies de los discípulos. Y si uno preguntara esa escena, ¿quién es el esclavo aquí? No habría dudas. Es el Señor Jesús. Él tomó la forma de siervo, todos los atributos propios de un siervo. Él no vino a este mundo para hacer su voluntad. Él no podía hacer nada por sí mismo. Todo lo que el Padre le pedía hacer, él lo hacía. Cuando no quería morir, dijo, Padre, si fuera posible, pasa esta copa, pero soy siervo. No es mi voluntad lo importante, sino tu voluntad. Y aquí el apóstol Pablo dice, si vamos a hacer una buena mayordomía, vamos a tener que quitar de nuestra mente todos estos esquemas del mundo que hacen una persona sumamente egoísta, solo quiere gastar en sí mismo, solo quiere
dar para sí mismo, solo piensa en su propio bien. Un mayordomo es un creyente que ha sido transformado en su mente en forma tan radical que ya no sigue el esquema del mundo y ahora sirve a Dios y sirve a la iglesia con todo lo que él tiene. Es un mayordomo, es un siervo de Dios. Pero para llegar a eso, dice Pablo, tiene que haber una transformación, una metamorfosis en nuestra mente. Y el resultado serán tres características que Pablo menciona aquí, que son básicas para ser un mayordomo, para entregarnos al Señor. Pablo dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Un mayordomo es una persona que busca hacer la voluntad de Dios. Y el momento que Dios le pide algo, que le expresa cuál es su voluntad, ese creyente lo hace. ¿Por qué? Porque por la transformación de su mente ha llegado a entender que la voluntad de Dios siempre será buena. Él pide tu tiempo y lo damos. Aunque tengamos temor de que de repente el tiempo no me va a alcanzar para las cosas que yo quiero. No, pero sabemos que la voluntad de Dios es buena. Así que confiando en Él, lo hacemos. Y el creyente que hace eso, que no piensa en sí mismo, sino que obedece la voluntad de Dios, ¿qué va a encontrar? Que todo le va a ir bien. Porque esta palabra agathos en griego, la buena voluntad, significa algo intrínsecamente bueno, algo inherentemente bueno. Dios nunca nos pedirá algo que nos va a lastimar. Por eso, hermanos, tenemos que entender, ser mayordomos de Dios siempre es para nuestro bien. Y debemos hacerlo, no importa las circunstancias, porque la voluntad de Dios siempre es buena. También es una voluntad agradable. Y otra vez Pablo repite la palabra euarestos, agradable en gran manera. Hermanos, si tan solo pudiéramos captar esta idea, que el mundo quiere con sus esquemas rechazar, que rechacemos este concepto, pero ser buenos mayordomos, entregarnos a la voluntad de Dios. Es bueno, ¿por qué? Porque Dios no es deudor de nadie. Si tú le das a Dios algo, Él te lo va a devolver con creces. A veces encontramos personas que son así también aquí en la tierra, ¿no es cierto? Aún siendo nosotros pecadores. Si un día un hermano te invita un helado, ¿no te provoca a ti invitarle a él un helado otro día? Uno tiene que ser muy cara dura para recibir un presente y no interesarse en dar un presente en otro momento a la persona que te lo dio. Ahora, si nosotros somos pecadores y somos así, ¿te imaginas Dios? Y claro, Dios no tiene los límites que nosotros tenemos. Así que tú le das algo y de repente Dios te lo devuelve dos veces, porque así es Dios. Y cuando captamos eso, nos vamos a dar cuenta que es agradable hacer la voluntad de Dios, porque viene grandes bendiciones de esa manera. El creyente mezquino siempre será infeliz. El creyente generoso siempre será bendecido. Esta agradable voluntad de Dios. Y finalmente es una voluntad perfecta. Esta palabra teleios en griego no significa la perfección moral. Está hablando de el propósito de algo. La voluntad de Dios es perfecta porque siempre apunta a un propósito, en realidad a varios propósitos, a través de enseñarnos la mayordomía,
Un propósito de Dios es que reconozcamos que todo lo que tenemos es de Él. En segundo lugar, el propósito de Dios es que si le damos algo a Dios, Él nos recompensará. Un tercer propósito es que Dios quiere enseñarnos cuán generoso Él es. ¿Se acuerdan ese jovencito que el Señor Jesús le pidió, dame tus 5 panes y 2 peces? Y el jovencito pensó, pero mejor le doy 2 panes y un pez y quedo algo para mí mismo. Pero no, le dio todo al Señor, le entregó todo. ¿Y el Señor qué hizo? Multiplicó para alimentar a todos. Y ese mismo joven comió hasta quedar saciado. Y tuvo el agrado de saber que sus peces y panes alimentó a una enorme cantidad de personas. Ese joven jamás se olvidó de ese momento, que en su mayordomía dio al Señor lo que él pidió. Y el Señor pidió con un propósito: alimentar a los 5,000, manifestar su gloria, bendecir al pueblo. Y hermanos, no seamos renuentes cuando Dios nos pide, entre comillas, nuestros panes y nuestros peces. Entendamos que Dios es capaz de multiplicar eso y usarlo para bendecir a muchas personas, porque la voluntad de Dios es perfecta, tiene propósitos muy claros. Así que al terminar este curso de la mayordomía cristiana, quiero que meditemos en estas 3 conclusiones. El mundo sería muy diferente si todos entendiésemos que somos mayordomos. En este mundo hay más que suficientes riquezas para que todo ser humano en planeta Tierra viva bien. ¿Cuál es el problema? Que hay muchas personas que no se consideran mayordomos y quieren tener todo para sí mismos. Y hay muchas personas que son archimultimillonarias y hay millones de personas que viven en pobreza porque no hemos aprendido como seres humanos que somos mayordomos. Pero en segundo lugar, la iglesia también sería muy diferente si los creyentes fuéramos buenos mayordomos. Porque en casi todas las iglesias hay una pequeña minoría que trabaja y trabaja y trabaja hasta quedar agotados. Y hay otros que no hacen nada. Si todos diéramos tiempo al ministerio, la vida de la iglesia sería muy diferente. Habría gente para cada ministerio. Nadie estaría estresado trabajando en 2 o 3 ministerios porque todos, entendiendo que somos mayordomos, daríamos. Lamentablemente, en nuestras iglesias, a muchos le falta todavía esta transformación de la mente. No seas tú uno más de ellos. No vivas como el mundo vive. Presenta a Dios tu vida en un sacrificio santo, vivo, agradable a Dios. Y verás cómo Dios te usa para bendecir a muchas personas y tú mismo serás bendecido. Pero tienes que cambiar tu chip y aprender a confiar en Dios. Por eso, en tercer lugar, disfrutaríamos mucho más la vida cristiana si fuésemos buenos mayordomos. Porque al dar a Dios, Él nos devolvería todo lo que damos y seríamos tan felices, bendecidos por Dios. Esa es la vida cristiana. Buenos mayordomos cristianos hacen creyentes felices y Dios es glorificado a través de nuestras vidas.
Dios nos ayude a que este curso nos motive a buscar esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nosotros. Padre, gracias por este curso que hemos aprendido tantos elementos de la mayordomía, quizá algunas cosas que ni habíamos pensado. La mayordomía de la mente, de las emociones, de los talentos. Pero Padre, terminamos con este desafío, que tú no quieres una parte nomás. Tú pides que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo. Y lo hacemos, Padre, porque tú has sido muy, muy misericordioso con nosotros. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Y pedimos que tú nos ayudes a ser buenos mayordomos de estas bendiciones. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos, y que Dios bendiga a cada uno de ustedes.